Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, viernes 24 de julio, en Geopolítica Diaria. Esta madrugada la guerra entre Estados Unidos e Irán dejó de medirse en amenazas para medirse en drones y misiles que golpearon de forma simultánea a 3 países del Golfo Pérsico. En paralelo, la cumbre de la ASEAN en Manila sirvió de escenario a 2 frentes diplomáticos distintos, uno sobre Ucrania y otro sobre el mar de China Meridional, mientras en América Brasil y Nicaragua afrontan, cada uno por su lado, la presión de Washington. El mando central de Estados Unidos completó esta madrugada su 13ª noche consecutiva de ataques contra Irán, dirigidos, según su propio comunicado, contra centros de mando militar, depósitos de drones, redes de comunicación, puestos de vigilancia costera y capacidades marítimas iraníes, con el objetivo declarado de responsabilizar a Irán y reducir la amenaza que representa la Guardia Revolucionaria para el tráfico comercial en la región. Medios estatales iraníes reportaron al menos 4 muertos por esos bombardeos, cifra que no ha podido confirmarse de forma independiente. El presidente Donald Trump declaró ayer jueves al medio Axios que evalúa un ataque masivo, el mayor de toda la guerra, porque considera que Irán todavía no ha recibido suficiente castigo, y afirmó estar cerca de tomar una decisión. La respuesta iraní se extendió anoche a varios países. La Guardia Revolucionaria afirmó haber atacado con drones instalaciones estadounidenses en Kuwait, incluido el paso fronterizo de Al-Abdali con Irak y una torre de telecomunicaciones, como represalia, según dijo, por ataques estadounidenses contra torres similares en Irán. En un comunicado dirigido al pueblo kuwaití sostuvo que es Estados Unidos, y no Irán, quien ha violado la soberanía de ese país. El gobierno de Kuwait confirmó el impacto de drones hostiles en su frontera y dijo haber controlado el incendio provocado. Medios estatales iraníes reportaron además ataques contra la base aérea de Sheikh Issa en Bahrein, información que ni el Pentágono ni el gobierno bahreiní han confirmado. Bahrein se activó sirenas de alerta esta madrugada. Sobre Jordania, la Guardia Revolucionaria aseguró haber causado muertos, heridos y daños en instalaciones que alojan tropas estadounidenses, mientras el ejército jordano sostuvo que sus defensas antiaéreas interceptaron la totalidad de los misiles y drones lanzados en las últimas 24 horas sin causar bajas ni daños materiales, una versión que contradice directamente a la iraní y que tampoco ha sido verificada por un tercero. Un periodista de la agencia Associated Press reportó además haber escuchado explosiones y visto columnas de humo cerca de una base que aloja tropas estadounidenses en Erbil, en el Kurdistán iraquí, algo que otros medios no han podido confirmar. El portavoz del ejército iraní, Mohammad Akraminia, advirtió que las represalias continuarán mientras prosigan los ataques estadounidenses contra la infraestructura y las zonas costeras del país. Las posiciones oficiales se endurecieron en paralelo. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo desde Manila que frente a la doctrina iraní de ojo por ojo, Washington aplica una de cabeza por ojo. Remarcó que el objetivo central de su país sigue siendo impedir que Irán posea armas nucleares, acusó al gobierno iraní de financiar a Hezbollah, Hamas y los hutíes en lugar de invertir en su propia población, y negó que Rusia esté ayudando a Irán con su programa armamentístico. El canciller iraní, Abbas Araghchi, respondió que la agresión sin sentido de funcionarios estadounidenses solo hará que Trump pague un precio más alto por el acuerdo que busca, y reafirmó la doctrina del ojo por ojo. El portavoz de Exteriores iraní, Esmail Bakai, calificó los ataques contra puentes y centrales eléctricas de represalia ilegal y castigo colectivo bajo el derecho internacional humanitario, y argumentó que obedecer órdenes superiores no exime de responsabilidad penal a quienes las ejecutan. El frente del Mar Rojo también se agravó. Los hutíes, respaldados por Irán, reivindicaron ayer jueves un ataque con misiles y drones contra 2 petroleros saudíes, y fuentes hutíes advirtieron que las instalaciones de la petrolera estatal Saudi Aramco podrían convertirse en un futuro objetivo si Riad no levanta su propio bloqueo a los puertos bajo control hutí. El petróleo Brent superó ayer los $100 por barril por primera vez desde mayo, según el vicepresidente de la consultora Rystad Energy, Hanif Shah. Buena parte de la capacidad de producción de reserva mundial ya está en uso y las reservas estratégicas son más bajas que al inicio de la guerra. Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el secretario general, Antonio Guterres, advirtió que la situación se está saliendo de control y que está al borde de lo inimaginable, señalando que cada crisis alimenta la siguiente. Esa misma jornada del jueves, la cumbre de la ASEAN en Manila fue escenario de otros 2 episodios diplomáticos ajenos a la guerra de Irán mismo, pero con Rubio como protagonista común.
El canciller ruso, Sergei Lavrov, y Rubio se reunieron durante 35 minutos, en el cuarto encuentro entre ambos desde 2025, sin que ninguna parte reportara avances hacia el fin de la guerra en Ucrania. Rubio afirmó que las propuestas discutidas el año pasado en la cumbre de Anchorage ya no son viables y que hacen falta nuevas ideas, y subrayó que el conflicto no se resuelve en una reunión de 30 minutos. La Cancillería rusa informó que Lavrov reafirmó la disposición de Rusia a una solución política, se opuso a nuevos envíos de armamento occidental a Ucrania y acusó a los gobiernos europeos de perseguir lo que llamó una derrota estratégica de Rusia. Su portavoz, María Zaharova, respondió a Rubio recordando que Trump prometió más de 80 veces terminar la guerra en 24 horas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, moderó las expectativas sobre el resultado del encuentro. En otro expediente de la misma cumbre, la tensión entre Filipinas y China volvió a escalar en el mar de China Meridional. Después de que Manila denunciara el lunes que un marino filipino resultó herido por un golpe de bastón de la Guardia Costera china en otro punto disputado, esa misma Guardia Costera disparó ayer y de nuevo hoy cañones de agua contra embarcaciones filipinas cerca del arrecife de Scarborough, que Filipinas llama Bajo de Masinloc y China, Guangyan. El portavoz de la Guardia Costera filipina, Jay Tarriela, calificó la maniobra de peligrosa y poco profesional. El portavoz de Exteriores chino, Lin Yan, respondió que las medidas de su Guardia Costera son legítimas, profesionales y correctas, y pidió a Filipinas cesar lo que llamó sus provocaciones. Rubio calificó de perturbadoras las acciones chinas y reafirmó el compromiso de defensa de Estados Unidos con Filipinas, su aliado en un tratado formal. Mientras Asia concentraba la atención diplomática de Washington, en América la Casa Blanca libraba dos disputas de naturaleza distinta, una comercial con Brasil y otra política con Nicaragua. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la USTR, confirmó esta semana un arancel adicional del 12,5% contra 60 economías, entre ellas Brasil, China, la Unión Europea y México, tras concluir que no han impuesto de forma efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Ese gravamen entra en vigor hoy y sustituye a un arancel global temporal que expiraba en esta fecha, mientras Canadá y otros socios que se adoptaron ese tipo de prohibiciones recibieron un arancel menor, del 10%. Para Brasil, el nuevo cargo se suma al arancel del 25% vigente desde el miércoles, elevando la carga total sobre parte de sus exportaciones al 37,5%. El presidente Lula da Silva calificó la medida de completamente arbitraria e injustificada y anunció que activará la ley de reciprocidad brasileña y llevará el caso a la Organización Mundial del Comercio. 2 días antes, Lula ya había firmado un decreto para abrir una línea de crédito de 18.500 millones de reales, unos 3.650 millones de dólares, para las empresas exportadoras afectadas, mientras el vicepresidente Geraldo Alckmin Camín pidió priorizar ese apoyo antes que una escalada de represalias mutuas. Otros gobiernos también protestaron. Australia calificó la medida de injustificada e incompatible con su tratado comercial con Estados Unidos, y la Cancillería chilena sostuvo que la resolución estadounidense no acusa a Chile de exportar bienes hechos con trabajo forzoso y anticipó que buscará exclusiones. En Nicaragua, el aislamiento internacional en torno al anuncio de Daniel Ortega de suprimir las elecciones se profundizó esta semana. Al menos 8 gobiernos, entre ellos Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, que llamó a consultas a su embajador, Guatemala, República Dominicana, Chile, Brasil y Bolivia, además de la Organización de Estados Americanos y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenaron el anuncio, mientras México ha guardado silencio. El secretario general de la OEA, Albert Ramlin, sostuvo que el gobierno nicaragüense ha abandonado la democracia, incluso su apariencia, y que su postura constituye la negación definitiva del derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes. La Asamblea Nacional Nicaragüense, controlada por el sandinismo, comenzó esta semana a preparar reformas constitucionales para ejecutar el mandato de Ortega. Su presidente, Gustavo Porras, matizó el anuncio original al afirmar que se habrá elecciones, pero bajo un nuevo marco que, según dijo, impedirá que los imperialistas impongan su poder sobre el pueblo nicaragüense. La Cancillería de Nicaragua acusó de injerencista al gobierno de Chile por expresar su preocupación, y respondió en términos similares a Guatemala invocando los principios de no injerencia de los acuerdos de Esquipulas. El país reafirmó que sus decisiones políticas e institucionales corresponden exclusivamente a su soberanía.
La copresidenta Rosario Murillo llamó perros a los críticos internacionales del gobierno y sostuvo que Nicaragua avanza hacia procesos soberanos, libres y democráticos decididos por los propios nicaragüenses. Organizaciones opositoras en el exilio pidieron a la OEA activar la Carta Democrática Interamericana y no reconocer lo que calificaron de abolición del derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes. Otras crisis activas continúan sin cambios sustanciales respecto a lo informado en ediciones anteriores. En Sudán, la ciudad de El Obeid permanece sitiada por las fuerzas de apoyo rápido, con cerca de 500.000 personas que necesitan asistencia humanitaria. En Malí, la emboscada del pasado sábado cerca de Anefis sigue sin una cifra de bajas confirmada de forma independiente, y en Afganistán el balance de las inundaciones de Parun se mantiene en 26 muertos. En la República Democrática del Congo, expertos de Naciones Unidas denunciaron esta semana que los casos de violencia sexual atribuidos al grupo M23, respaldado por Ruanda, superaron los 90.000 durante 2025, según cifras del propio secretario general de Naciones Unidas. La jornada deja pendiente una decisión concreta. Trump ha dicho estar cerca de ordenar el mayor ataque de toda la guerra contra Irán, mientras Teherán ha prometido que sus represalias contra Bahrein, Kuwait y Jordania continuarán mientras sigan los bombardeos estadounidenses. Lo que decida Washington en los próximos días, y no las declaraciones cruzadas de este jueves, determinará si la guerra sigue ampliando su geografía más allá de Irán o si se abre alguna vía hacia la desescalada que tanto Teherán como Washington dicen buscar en privado. Gracias por seguir un día más Geopolítica Diaria. Si este análisis les sirvió para entender mejor el mundo de hoy, síganos en el canal, denos un me gusta y compártanlo con alguien que también necesite esta mirada.